¿podrías explicar con ejemplos concretos cómo lograr la coherencia de las partes del somos en el yo soy? Me voy a ir, para explicar esto, me voy a ir otra vez a la pregunta de la integración. Somos es todos los seres que me hacen ser quien soy. ¿Sí? Eso es somos. Somos es mamá, papá, abuelo, abuela, hermanos, tatarabuela, tatarabuelo, amigos, ¿sí? Primero la familia, después los conocí y así se va amplificando, ampliando el espectro, creando los diferentes grupos. Primero el clan de la familia, después los grupos de amistad y demás, grupos sociales, etc. ¿Sí? Entonces, todos estos grupos somos que son los diferentes aspectos que hacen o determinan quién soy yo. ¿Sí? Y fíjense que normalmente, quien soy yo dentro de esas perspectivas de todos los somos, no soy realmente yo. Porque suele pasar a todos que cuando estamos solos en casa, somos una persona a veces totalmente diferente a quienes somos cuando están los demás. ¿Sí? ¿Y eso por qué sucede? Porque para que yo, individuo, pueda sobrevivir en la vida biológica, ¿sí? Tengo que adaptarme al entorno para sobrevivir. Si yo no me adapto al entorno, no soy nada, ¿sí? Me puedo extinguir. Entonces, por eso cuando estoy solo, soy muy diferente a cuando yo estoy en un grupo, ¿sí? Por eso, en un grupo o con una sola otra persona, ya basta una sola persona más para yo cambiar un poco cómo realmente soy en plenitud. Porque el otro tiene un concepto de mí y yo actúo en función del concepto del otro. Entonces, ¿qué somos? El somos es todas las diferentes perspectivas que hemos creado de nosotros mismos, con las cuales experimentamos, aprendemos, evolucionamos, etc. Y el yo soy es la fuerza interna que me hace ser realmente yo y que a su vez crea la necesidad de que haya otros para descubrir nuevas formas de mí. Lo vuelvo a repetir. El yo soy es la esencia real que no puedo mostrar a nadie porque está dentro de mí, ¿sí? La verdad original de mi yo soy, y a su vez el yo soy es quien genera la proyección de todos los otros para que a través de los otros pueda haber diferentes opciones de mí. Entonces, ¿cómo es la coherencia de todos los somos? La coherencia con el somos se da cuando yo recupero mi esencia original, cuando yo voy a mí mismo, me doy cuenta de esto es realmente lo que yo soy, y siendo esto, yo que todo esto para conocerme. Y todos esos son espejos de mí. Entonces, yo soy capaz de entregar lo mejor de mí para poder también recibir lo mejor de mí. ¿Se entiende? ¿Sí? Por esto, tengo que ir primero primero analizar el somos. Somos todos estos, buenos, malos, como se nos ocurra. ¿Sí? Somos ¿qué reflejan en mí? Entonces tengo que irme a mí mismo, a hacer mi trabajo interior. Yo soy. ¿Quién soy yo dentro del somos? ¿Quién soy yo dentro de toda esta gente, de la familia, de los amigos, de los grupos? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo real de mí? ¿Qué es verdaderamente mío y no tiene nada que ver con lo que los otros proyectan sobre mí? Cuando encuentro esa esencia, cuando voy al origen y me descubro en esa esencia, desde ahí, desde la conciencia de verdaderamente quién soy, puedo entregar a los otros mi yo soy. Y por lo tanto, llevo coherencia a los reflejos, llevo coherencia al somos. Por eso es importante empezar a hacer el trabajo del yo soy antes de hacer un trabajo colectivo con el somos. Porque si no, siempre estamos retroalimentando los espejos y los reflejos de los unos y los otros y no estamos haciendo el verdadero trabajo, que es traer la esencia del yo soy a cada una de nuestras partes.